Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os presentaremos distintas herramientas para realizar pruebas de navegador, es decir, aquellas enfocadas en la interfaz de usuario que podréis integrar en vuestros proyectos de PHP y Laravel. Además, os revelaremos nuestra opción favorita y explicaremos en detalle las razones detrás de esta elección. ¡Empecemos! En el sexto vídeo del curso hablamos de las pruebas de sistema, también conocidas como pruebas end-to-end, y comentamos que son las que verifican la mayor integración del programa. También vimos numerosos ejemplos de test de API mediante la aplicación práctica de un CRUD de productos. Dijimos que los test de API es una subcategoría de las pruebas de sistema que verifica el funcionamiento de los endpoints de una API, y que otra subcategoría es la de los test de navegador o interfaz de usuario. Estos son los que prueban la integración total entre el backend y el frontend, llevando a cabo las pruebas de mayor nivel de abstracción. ¿Qué pasaría si en una página del frontend un botón no realizara ninguna petición API al ser pulsado? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que se efectúan correctamente las solicitudes a un conjunto de endpoints? ¿O que se formatean bien los datos que devuelve el backend? ¿O incluso que un determinado elemento se encuentra en la ubicación correcta con los colores corporativos pertinentes? Estas averiguaciones solo se pueden lograr con los test de navegador. Y sí, son test verdaderamente lentos, ya que precisamente tienen que levantar un navegador. Para que os hagáis una idea, en uno de los proyectos de Zataka contamos con 150 de ellos y tardan 20 minutos en ejecutarse. Debido a esto, siempre evaluamos cuidadosamente la necesidad de agregar nuevos test de este tipo y los ejecutamos solo una vez al día. Y bien, ¿qué opciones tenemos para escribir test de navegador? Tratándose este de un curso de testing con PHP y Laravel, empezaremos hablando de Laravel Dask, aunque ya os avanzamos que no es nuestro preferido. Laravel permite instalar este paquete para escribir pruebas de navegador. Por defecto, Laravel Dask utiliza una instalación de Chrome Driver, pero también se puede configurar otro. Se puede crear fácilmente una clase de este tipo con Artisan mediante la instrucción dask::make, guardándose automáticamente dentro de una carpeta browser del directorio de test. Como podéis ver en este ejemplo, Dask proporciona una forma muy expresiva de escribir los tests usando el patrón de Fluent Interface. Tras crear una instancia del navegador, podemos ordenar que se visite una página, que se introduzcan ciertos datos en campos de tipo input, que se pulse un botón o que se compruebe que se haya producido una redirección a otra página. Posteriormente, para ejecutar de forma aislada las pruebas de navegador, podemos ejecutar el comando de Dask con Artisan o bien usar cualquier argumento de PHP Unit de los que hemos visto a lo largo del curso para filtrar por algunas pruebas concretas, como es el caso de Filter o el de Group. Si nos encontramos en un proyecto de Laravel, Dask presenta ventajas evidentes, como poder escribir las pruebas en PHP o acceder de forma directa a modelos, factorías o seeders. Las configuraciones necesarias para integrarlo son mínimas y existe soporte con muchas de las características del framework. Dask es sin duda una herramienta potente, con una documentación extensa y una menor curva de aprendizaje para equipos familiarizados con Laravel, pero no debemos olvidar que tan solo es un apéndice del ecosistema global del framework, mientras que otras alternativas como Cypress o Playwright se especializan en este tipo de pruebas y ofrecen funcionalidades avanzadas de gran utilidad. En los últimos años, las apariciones de Cypress y Playwright han revolucionado el panorama de las pruebas de navegador, convirtiéndose en las opciones favoritas de la comunidad y desbancando a Selenium y a otras alternativas clásicas. Ambas comparten características que las hacen destacar. Entre otras, son considerablemente más veloces y estables porque ejecutan las pruebas directamente en el navegador con una arquitectura moderna. De hecho, dan soporte a diferentes navegadores, como los de la familia Chrome o Firefox. Otra de sus principales ventajas, que las diferencia del resto, es que ofrecen una interfaz en la que se pueden visualizar los pasos que realiza el test en el navegador durante su ejecución. Este panel interactivo permite inspeccionar los elementos del DOM con el ratón, así como la realización de capturas de pantalla y vídeos de su estado en cada momento, lo que facilita la depuración de errores enormemente. Estas herramientas también brindan el manejo de la sincronía de forma automática, lo que disminuye drásticamente los problemas derivados de esta, e incluso disponen de funciones avanzadas como la recarga automática de los tests tras cambios en el código o la opción de registrar la actividad en el navegador para generar el código del test de forma más eficiente.
En definitiva, son herramientas de propósito general que están diseñadas de forma flexible para integrarse con cualquier tecnología. Entonces, ¿con cuál de las dos nos quedamos? El duelo está verdaderamente reñido. Por un lado, Playwright está mantenida por Microsoft, es de código abierto y tiene una extensión para Visual Studio Code que es una auténtica maravilla. Por su parte, Cypress cuenta con funcionalidades adicionales vinculadas a la nube, como la paralelización de pruebas o las analíticas avanzadas, aunque estas vienen con un coste elevado que podría ser inasumible para muchos equipos. Sin embargo, si no se requieren estas opciones premium y bastara con un informe estático en HTML, hay una particularidad en Cypress que simplemente nos enamora y termina inclinando la balanza a su favor. Y esta es la existencia de una librería para integrar Cypress en Laravel creada y soportada por Jeffrey Way, el dueño de la famosa plataforma de aprendizaje Laracast. Si venimos a la sección API del README, podemos leer sobre algunas de las más interesantes. Por ejemplo, esta librería añade un método login a Cypress para establecer un usuario autenticado del mismo modo que se usa el método acting-as desde los tests de API. Y no solo eso, sino que si no encuentra al usuario, lo creará en ese momento y lo autenticará por nosotros. Otros métodos increíblemente útiles que añade incluyen al método create, que nos permite aprovechar las factorías de Laravel existentes, así como los métodos cdartisan para poder ejecutar seeders y comandos de artisan de nuestra aplicación. Incluso disponemos de un método PHP que nos permite ejecutar y evaluar código en este mismo lenguaje. En conclusión, Laravel Dask puede ser suficiente si el proyecto es principalmente de backend y tiene un frontend sencillo basado en Blade. En cambio, si buscáis una solución profesional para poder testear un frontend complejo de JavaScript que no os dé problemas de rendimiento y estabilidad y que os facilite la escritura y depuración de test, Cypress o Playwright son las herramientas que os recomendamos. Por ahora nosotros nos quedamos con Cypress. Si queréis algún tutorial al respecto, podéis dejarnos la petición en los comentarios. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo.